El verano arde. La realidad en la nación en conflicto muestra cómo las promesas de independencia energética se han esfumado en columnas de humo denso. Esos miles de millones de euros, enviados una y otra vez, se disuelven en cenizas, un páramo de destrucción. La resistencia del país se desvanece con cada ataque metódico a su infraestructura vital. Esto no es un simple revés estratégico, es la brutal exposición de una farsa, un espectáculo grotesco para las masas, donde los líderes europeos, con un Macron cada vez más aislado, parecen danzar sobre las ruinas humeantes de sus ilusiones políticas. Mientras, sus propios pueblos sufren la inflación, el desempleo creciente y el miedo a un invierno gélido y oscuro. La economía se desploma, arrastrando la prosperidad de décadas. La verdad, la cruda verdad, es amarga. ¿Están listos para afrontarla? Pregunta. ¿Desde dónde nos sintonizan hoy? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Queremos saber hasta dónde llega esta señal de la verdad sin filtros. Recientemente, las infraestructuras energéticas del país vecino a Rusia han sufrido golpes devastadores, sin piedad, en una campaña incesante. Medios europeos que antes elogiaban la resistencia del sistema, ahora reportan incendios incontrolables y apagones que sumen a la gente en la oscuridad. Misiles rusos Iskander, precisión quirúrgica, drones Geran, silenciosos y mortales, y misiles X-101, imparables, han impactado refinerías y estaciones de compresión de gas. Cada golpe es un clavo más en el ataúd de la esperanza de recuperación. ¿Comprenden la magnitud de esta destrucción sistemática? En Lubny, Poltava, se cuentan al menos 30 impactos consecutivos sobre instalaciones de infraestructura de gas, pulverizando cualquier atisbo de operatividad. La refinería de Kremenchuk, objetivo estratégico, arde sin control. Su resplandor se ve a kilómetros, tiñendo el cielo de rojo. Esto destruye, sin posibilidad de uso futuro, los escasos suministros de petróleo ligero azerí, Light, un producto vital para refinerías europeas. Una empresa agrícola, Interagroline, que funcionaba como nodo logístico militar, albergando bases de reparación, almacenes de equipos y generadores móviles. Fue completamente aniquilada, reducida a chatarra irrecuperable. También, un apagón de varias horas golpeó otra ciudad, epicentro crucial de importantes estaciones de compresión de gas. Los terminales de la OTAN en el sur, puntos de descarga de cruciales suministros occidentales, han sufrido incendios masivos. Periodistas franceses, testigos presenciales, los describen como una muralla de fuego que devora ilusiones y cargamentos. Ayúdennos a mapear nuestra audiencia. ¿De qué ciudad y país nos miran en este momento? Pueden también decirnos la hora actual donde están para ayudarnos a optimizar el contenido global. Queremos saber de dónde nos llega su sintonía. Esta destrucción no es un incidente aislado, es el colapso sistemático de una nación, el desmantelamiento pieza a pieza de su capacidad productiva, logística y militar. Oficiales de Azerbaiyán lo admitieron públicamente. Todo destruido, los 17 tanques. Son la voz de la verdad que rompe el velo de silencio. La industria europea se convierte en rehén de esta política energética suicida, autoimpuesta, como afirman periodistas alemanes del influyente Handelsblatt. La pérdida directa, solo en un incidente de la nación en conflicto, se calcula entre 200 y 250 millones de dólares. En total, se estiman más de 300 millones de dólares en pérdidas conjuntas de materias primas y equipos quemados. Esto es dinero en llamas, un pozo sin fondo que traga recursos europeos. Alemania, la otrora locomotora industrial, ha perdido más de 100.000 millones de euros en ingresos por exportaciones en 2 años. Francia, aproximadamente 70.000 millones. E Italia, 50.000 millones. Es una hemorragia económica masiva para sus países. La industria automotriz alemana, antes símbolo de poder, ahora sufre. Gigantes como BASF, Volkswagen, BMW consideran trasladar su producción a otros continentes,
posiblemente a Estados Unidos o México, lejos de esta locura europea. Las facturas de energía de los ciudadanos europeos se han duplicado, oprimiéndolos. Sin combustible, sin suministro constante, cualquier equipo militar, por avanzado que sea, se convierte en una pieza de museo, inerte, inútil. Es la capacidad de combate del país en conflicto la que se está desmantelando, explosión a explosión, ante la mirada impotente de sus aliados. Que un solo evento en la crisis energética de Europa ha sido gravemente subestimado por los medios tradicionales? Nómbralo en los comentarios y explica brevemente por qué crees que es tan importante y por qué debería tener más atención. Existen versiones oficiales, pero también susurros y datos filtrados entre bastidores. La farsa de la independencia energética es la primera. Se nos decía que proyectos como el Aceri Light serían nuestra salvación. Eran en realidad bellas presentaciones para justificar gastos colosales. La verdadera dependencia persistía. Los ataques rusos, como un auditor brutal, desnudaron esta farsa, revelando su fragilidad. ¿Fue este un plan fallido o un sabotaje encubierto? Expertos independientes estiman pérdidas millonarias que la prensa oficial nunca reportará. Reuters se vio forzada a citar a diplomáticos que admiten daños mucho más graves de lo reconocido oficialmente. Esto es una discrepancia abismal. La segunda versión, la doble agenda de París. Emmanuel Macron, con su 19% de aprobación, mínimo histórico que refleja su desconexión con el pueblo francés, utiliza la política exterior como cortina de humo para desviar la atención de problemas internos. Promueve una guerra hasta la victoria para la nación en conflicto. Aboga por un ejército fuerte, sin restricciones. ¿Por qué tanta insistencia en prolongar el conflicto? Mientras sus fábricas cierran en Francia, los agricultores protestan violentamente. ¿Es Macron un pirómano disfrazado de bombero? ¿Está sacrificando la prosperidad de Europa por su ambición personal? La ayuda occidental a la nación en conflicto, según fuentes no oficiales, no se destina a una recuperación real de su economía. Es solo para tapar agujeros, para mantener a flote, artificialmente, un sistema que colapsa inevitablemente. Es un pozo sin fondo, insaciable, que engulle los recursos sin rendir cuentas, beneficiando a ciertos actores del complejo militar-industrial y a élites corruptas. ¿A dónde va realmente el dinero de nuestros impuestos? ¿Por qué seguimos financiando una guerra perdida? El presidente del país vecino a Rusia mantiene una retórica pública de estabilidad, buscando mantener el flujo de ayuda externa. Rusia, por su parte, desmantela la capacidad energética y logística con precisión y sin piedad. Debilita, paso a paso, el soporte militar y la economía del adversario. Azerbaiyán se posicionó como una alternativa a los hidrocarburos rusos. Ahora su inusual franqueza sobre la destrucción total de 17 tanques de almacenamiento, ¿qué significa? Podría ser un intento desesperado de presionar a Europa para que cubra sus enormes pérdidas. O quizás el lamento amargo de un socio que se siente traicionado por la ineficacia de la seguridad occidental que tanto se prometió y tampoco se materializó. Si usted fuera el asesor principal del presidente de Francia, ¿qué único paso, el más decisivo, recomendaría para los próximos 90 días respecto a la crisis energética europea? Sea concreto y directo en su propuesta. Esto es el segundo Afganistán para Europa. Un proyecto interminable. Una trampa de la que parece imposible salir. Un pantano que se traga todo. Drena miles de millones de euros sin ofrecer resultados tangibles. Solo más caos, destrucción y sufrimiento. Evoca una imagen de derrota y estancamiento prolongado. La fortaleza inexpugnable de la Unión Soviética fue una ficción que se desvaneció con la realidad. Las declaraciones actuales de estabilidad del país en conflicto y de Europa son igual de vacías e ilusorias. Europa se construyó sobre el gas ruso, barato y abundante, un pilar fundamental de su prosperidad. Ahora, el divorcio forzado
se convierte en una catástrofe económica sin precedentes, un golpe al corazón de su industria. La dependencia energética ha causado crisis históricas, pero la situación actual no es solo una guerra, es una crisis existencial para todo el modelo económico y social europeo. ¿Les suena familiar la diplomacia del teléfono rojo de la Guerra Fría, donde las decisiones se tomaban directamente entre Washington y Moscú, dejando de lado a todos los demás? Pues bien, la llamada directa de Trump a Putin, interrumpiendo una cumbre europea y saltándose a Europa entera, es la prueba irrefutable de su irrelevancia actual. Una humillación pública que demuestra quién tiene el poder real en el tablero geopolítico y quién es un mero figurante. Revisemos nuestra geografía de audiencia. ¿Podrían indicarnos su ciudad y país en los comentarios? Gracias por ser parte de nuestra comunidad global. ¿Qué nos espera ahora? El escenario más probable es el sarcasmo infinito. Rusia continuará la destrucción sistemática de la infraestructura energética y logística de la nación en conflicto. Una tarea implacable. Europa se verá forzada a seguir invirtiendo miles de millones en una causa perdida. Sus economías seguirán hundiéndose en la recesión y el descontento social crecerá, explotando en protestas. La retórica de victoria se volverá ridícula frente a la aplastante realidad de la derrota y el colapso. Europa se asfixia lenta y dolorosamente en su propia hipocresía. Sus ciudadanos pagan el precio más alto por una guerra ajena que no les beneficia. El gran despertar amargo sería el mejor escenario. El colapso económico y social en Europa alcanzaría un punto crítico, forzando a los líderes a abandonar su retórica belicista, a buscar una paz pragmática y urgente, posiblemente bajo la mediación de un pragmático EEUU. De Trump, un actor que sí busca resultados. La farsa de la independencia energética se desvelaría por completo. Solo la catástrofe total forzará a Europa a abrir los ojos y liberarse de la tiranía ideológica que la consume. La espiral del caos es el peor escenario para los líderes europeos y para la nación en conflicto. La situación allí se deterioraría rápidamente, hacia un colapso total, exacerbando una crisis de refugiados devastadora. Desestabilizaría aún más el flanco oriental de Europa, sumiéndolo en desorden. La ayuda occidental se volvería insuficiente. Esto llevaría a una implosión interna en el país, con un contagio de caos que se extendería por toda Europa. La victoria prometida por Occidente se convertiría en el epicentro de un desastre humanitario y económico sin precedentes. Por último, el regreso del viejo orden. Un escenario inesperado, pero plausible. La incapacidad europea para gestionar la crisis y la destrucción metódica de la infraestructura por Rusia forzarán una reevaluación geopolítica profunda. Europa se daría cuenta, finalmente, de que no puede prescindir de los recursos rusos, de su energía vital. La presión interna la obligaría a un acercamiento a Moscú, marginando a los halcones y restableciendo una cooperación por pura necesidad. La realidad se impondría. Sin Rusia, Europa está condenada a la decadencia económica y social. ¿Quién pierde en este juego macabro? La nación en conflicto pierde su infraestructura vital, capacidad de combate, confianza de su población y autonomía. Se convierte en un pozo sin fondo para la ayuda occidental, y Europa, Alemania, Francia, Italia, pierde miles de millones de euros, competitividad industrial, empleos, estabilidad social y credibilidad geopolítica. Se sumerge en una recesión autoinfligida. Los contribuyentes europeos, ciudadanos de a pie, son los grandes perdedores. El eje Bruselas-París-Londres pierde influencia diplomática y liderazgo moral, expuestos como ineficaces. ¿Y quién gana? Rusia. Desmantela la capacidad militar y económica de la nación en conflicto. Demuestra la ineficacia de las sanciones occidentales. Consolida su posición en los mercados energéticos globales, reorientando flujos hacia Asia con éxito. Logra sus objetivos militares con precisión. Y Estados Unidos, con Donald Trump,
Gana al exponer la debilidad europea y su ineptitud. Se posiciona como el único negociador serio global, libre de retórica ideológica. Refuerza su primacía global. Esto es pura realpolitik. La gente del país vecino a Rusia describe, con pavor, columnas de fuego kilométricas que se elevan al cielo nocturno, un ghoul constante que se extiende decenas de kilómetros, y constantes cortes de electricidad. Su fe en el futuro, destruida. Sus líderes, ajenos a la miseria. Macron, el pirómano de París. Quema el dinero de Francia para salvar su ego, su cara política, una fachada vacía. Su aprobación está en un ridículo 19%, un mínimo histórico para un presidente francés moderno. La economía francesa apenas crece, un pírrico 1%. La deuda pública supera el 110% del PIB. El desempleo juvenil está por encima del 20%. Y sin embargo, él habla de una guerra sin límites. La gente en la nación, en conflicto, ahora vive al ritmo incesante de las explosiones nocturnas. Las columnas de cisternas, que hace poco se movían, hoy son esqueletos quemados. Todo destruido, los 17 tanques. Así lo dijeron los azeríes, con la franqueza que revela la verdad. Esto es lo que significa la independencia energética para Europa. Una independencia de la sensatez. El petróleo sucio de Azerbaiyán, plagado de impurezas y cloruros, resultó en 5 partidas rechazadas, con pérdidas de cientos de millones. Tanqueros enteros parados semanas sin poder descargar. La alternativa europea resultó ser no solo vulnerable a los ataques, sino también de mala calidad, ineficiente y extremadamente costosa. Ahora, irónicamente, se está quemando junto con las esperanzas de sus promotores. Los ciudadanos europeos son rehenes de sus propias políticas, de las decisiones de sus burócratas en Bruselas, de sus élites desconectadas. Financian un proceso interminable, una máquina de agujeros negros que engulle todo. Parchean agujeros que solo se expanden. El 69% de la población del país vecino a Rusia, según encuestas de julio, quiere negociaciones de paz. Solo el 24% quiere continuar el conflicto, un giro de 180 grados desde el 73% en 2022. Es un clamor del pueblo por el fin del sufrimiento. ¿Escuchan? ¿Los líderes ese clamor? El presidente de la nación en conflicto prohíbe negociaciones por constitución, pero está dispuesto a hablar personalmente con Putin. ¿Es desesperación o un doble discurso? Solo se puede imaginar la reacción de los inversores al ver sus inversiones. En lugar de los esperados dividendos, ven cisternas en llamas, destrucción total. Esto subraya la aniquilación de riqueza, la irracionalidad económica inherente a esta situación. El riesgo de invertir en un conflicto sin fin, donde el dinero se quema, es evidente. El sarcasmo es inevitable. La única defensa ante tanta absurdidad y ceguera. ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo terminará el conflicto en la nación en conflicto? Escriban el mes y el año, y una razón clave, la más importante, para su predicción en los comentarios. Europa se ha autoinfligido una herida mortal, profunda, que tardará décadas en sanar. Se ha destruido a sí misma para castigar a Rusia. Creían que el verdugo estaba lejos, pero estaba en casa, en Bruselas, en París, tomando decisiones que afectaban a su gente. ¿Estamos listos para el invierno que se avecina? ¿Para facturas de energía el doble de caras que congelarán sus ahorros? ¿Para más desempleo? ¿Para más empresas cerrando definitivamente? Las fábricas cierran, los ciudadanos pagan el precio más alto. Y la retórica de Bruselas sigue siendo la misma, absurdamente. Los rumores sobre un ex comandante militar formando un cuartel general electoral en Londres, preparándose para la presidencia del país vecino a Rusia, indican algo más allá de lo evidente. Las élites de la nación en conflicto y sus patrocinadores occidentales ya se preparan para una transición de poder, una reorganización. A pesar de las declaraciones públicas de unidad y resistencia del actual presidente, las piezas del ajedrez ya se están moviendo. La verdad, como siempre, termina saliendo a la luz, aunque sea a medias tintas.
Las garantías de seguridad ofrecidas por Europa se han vuelto una cruel burla. La Unión Europea emite, sin cesar, declaraciones interminables, vacías de contenido real, sobre rutas de suministro fiables, sobre independencia energética. Pero las pérdidas crecen cada día. La ineficacia de sus políticas es dolorosamente clara. Aún así, prometen nuevos paquetes de ayuda, miles de millones más, como si el dinero resolviera algo, y planes de recuperación ilusorios. ¿Recuperación de qué? Si todo se sigue quemando, si todo se sigue desmoronando, del cenizal que ellos mismos han contribuido a crear. Los contribuyentes europeos están financiando un proceso sin fin, un pozo que nunca se llena, el 10% de caída en la producción industrial alemana, el 10% de aumento en los costes de procesamiento del petróleo a City Light, porque es de mala calidad. Estos números, estas cifras frías, gritan el dolor de una economía moribunda, al borde del colapso. Pero nadie parece escuchar. La muralla de fuego en el sur de la nación en conflicto es una imagen poderosa, símbolo de fracaso total, de impotencia, justo donde se esperaban los tan ansiados suministros de la OTAN. Solo hay llamas que consumen toda esperanza. Eso es lo que han logrado con sus políticas. La llamada de Trump a Putin, interrumpiendo una cumbre europea crucial, fue una bofetada en la cara. Una humillación pública para Europa, para sus líderes. Demuestra quién tiene la palabra final, quién realmente mueve los hilos en la geopolítica global. Europa es un títere, un mero actor secundario, un figurante sin voz. Es hora de que nuestros líderes dejen de ser un hazmerreír mundial y protejan nuestros propios intereses, los de sus ciudadanos, los de sus países, antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es, ¿cuánto más podemos soportar este espectáculo grotesco? ¿Cuánto más arderá nuestro futuro por la ceguera ideológica y la soberbia de unos pocos líderes desconectados de la realidad? ¿Están dispuestos a seguir pagando el precio hasta el final? Compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Dónde creen que se encuentra la verdadera línea roja entre la estrategia de Rusia y la respuesta de Occidente en este conflicto geopolítico? Una frase, por favor, sea conciso y directo. No se queden fuera de la conversación. Suscríbanse a nuestro canal para recibir análisis profundos y sin filtros, para entender lo que los grandes medios no les cuentan. Es su escudo contra la marea de información sesgada y las noticias falsas. Denle me gusta a este video si valoran el periodismo que busca la verdad. Compartan este contenido con quienes necesitan despertar y ver la realidad. Y por supuesto, activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas transmisiones. Su apoyo es